Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer lo que es la unidad número 9, que es el funcionamiento de diseño y despliegue de redes de área metropolitana y extensas inalámbricas. Los integrantes de este grupo que conformamos son Franco Antonio Peñarrieta Sanabria, mi persona que es Caterina Valverde Leigue, Paula Andrea Mendoza Ramírez y Jenny Mercado Pardo. A continuación voy a exponer lo que son redes de área metropolitana inalámbricas en el caso WiMAX, que voy a empezar exponiendo lo que es el foro WiMAX. El foro WiMAX es una organización sin ánimos de lucro, en el cual encabeza la industria que es creada para certificar y promover la compatibilidad de los productos inalámbricos de banda ancha que están basados en la IEEE 802.16. Uno de los objetivos de este foro es acelerar la producción de estos sistemas en el mercado, ya que este consorcio dedica su tiempo a diseñar los parámetros y estándares de la tecnología para estudiar y analizar y desarrollarlos. Ahora voy a explicar lo que es el estándar IEEE 802.16. Como antecedentes de este estándar, está basado en redes inalámbricas, ya que resultan muy atractivas debido a que ofrecen diversas ventajas en comparación con las redes cableadas. En la evolución de este estándar, podemos decir que tuvo muchos cambios o percances a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como esta tabla que podemos ver que en diciembre, en enero de diferentes años, se hubo diferentes cambios y todo fue mejorando a partir del año 2001. Como características WiMAX, este opera tanto en bandas licenciadas como también las no licenciadas. Otra característica es que se basa en OFDM14. También soporta varios tipos de multiplexación y es altamente escalable. Soporta modulación adaptable y es más económica en comparación de las otras redes, en sí las redes cableadas, ya que supone más coste económico, ¿no? La que es punto a multipunto es una topología centralizada, donde la BES es el centro del sistema. Entonces podemos ver ahí cómo está ahí la central en medio de los demás terminales. Ahora, una topología WiMAX tipo malla, su tráfico puede ser ruteado hacia otros ECs, mientras que las BS pueden hacerlo solo con las SS. Sus elementos también son denominados a ¿no? Nodos. A continuación, vamos a ver lo que es la capa física de WiMAX. En esta capa se basa principalmente en el OFDM, que es la multiplexación por división ortogonal de frecuencia, que es un esquema de transmisión que nos permite la transmisión de datos de alta velocidad, video y comunicaciones multimedia. Entre estas podemos distinguir entre WiMAX fijo y WiMAX móvil. Para hacer una mayor comparación, podemos ver en esta tabla cómo los parámetros van cambiando según que WiMAX es fijo o móvil. El control de acceso al medio, principal tarea de la capa MAC de WiMAX, es proporcionar una interfaz entre la capa de transporte y la capa física. La capa MAC toma lo que son los paquetes de de la capa y los lleva a lo que es a las capas superiores.
y después los organiza dentro de los paquetes denominados MAC para transmitirlos por el aire. Está compuesta por 3 subcapas, que son subcapa MAC de convergencia, subcapa MAC común y subcapa MAC de seguridad. En la primera está encargada de adaptar las unidades de datos al protocolo de nivel para darle un formato MAC SDU y viceversa. En la segunda, la MAC común, es el núcleo de toda la capa MAC que provee los servicios de acceso al sistema, asignación de ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión, y se establecen lo que son las unidades de datos del protocolo o PDU. En los perfiles WiMAX desarrollados por el grupo MTG, que es Mobile Technical Group, que está dentro de la que es el WiMAX Forum. El propósito principal es definir las características obligatorias y opcionales del estándar IEEE que son necesarias para construir la interfaz aire conformada por los. Y ahora vamos a ver lo que es la movibilidad con IEEE 802.16e. Vamos a distinguir entre WiMAX fijo y WiMAX móvil. A continuación, este cuadro muestra un poco las diferencias, características que conforman lo que es este protocolo, como ser el funcionamiento, la tasa de bits, modulación, movilidad, ancho de banda y radio de celda típico. Aquí tenemos unas 3 frecuencias que comúnmente se dan, y nos interesa la parte de movilidad, y es a 66 GHz. Es un sistema fijo. Menor a 11 GHz es también un sistema fijo, y a partir de menor de 6 GHz es una movilidad pedestre. Bueno, ingeniero, a continuación voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Franco Antonio Peñarreta Sanabria y voy a exponer el punto que es el diseño de redes WiMAX. Entonces, para el diseño de redes WiMAX hay una serie de pasos que necesitamos seguir, que serían los más interesantes según la investigación que he hecho, y vamos a ir con el siguiente cuadro para conocerlo. Primeramente nos dice que debemos elegir un modelo de propagación para la simulación, ¿no? Entre los modelos más interesantes está el modelo de propagación de espacio libre o Free Space conocido. Este modelo Free Space nos dice básicamente que representa un círculo donde se representa la señal de transmisor, y nos dice que si un receptor se encuentra dentro de este círculo recibe todos los paquetes correctamente y de otra forma los pierde, ¿no? Como vemos, este modelo no es muy realista, no toma en cuenta bloqueos y cosas así de la señal. Entonces, para esto podríamos tomar en cuenta el modelo de propagación Shadowing. Este modelo dice que se acerca más a la realidad, ya que simula tanto los desvanecimientos provocados por obstáculos, así como la propagación multicamino. Entonces, logrando de esta manera resultados más fiables y precisos, ¿no? El modelo Shadowing está formado por 2 partes. La primera se conoce como la pérdida de propagación y predice el valor principal de la potencia de recepción, dice, a una distancia variable, ¿no? Y la segunda parte refleja la variación de la potencia de recepción a una determinada distancia. Muy bien, conocido ya esto y elegido el modelo de propagación, tendríamos que hacer un estudio topográfico de la zona, un reconocimiento, se podría decir, del entorno, y el cual va a determinar parámetros
topográficos y la infraestructura, ¿no?, de la misma, para tener resultados más coherentes con la simulación. Luego, con la ayuda de un GPS vamos a definir las zonas de cobertura. Esto ya se va a ver en un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Y luego tenemos la identificación, ¿no?, para las zonas por demanda. Esto nos dice que, bueno, tenemos que hacer esta identificación porque es necesario determinar puntos estratégicos, ¿no?, donde vamos a colocar los equipos y determinar la capacidad de los equipos a instalar también para realizar un estudio de la demanda. También de acuerdo a la zona de cobertura que vamos a hacer, esto nos va a permitir un dimensionamiento del tráfico, una idea más clara del ancho de banda que tenemos que usar y los parámetros relacionados a los equipos, ¿no?, además del número de usuarios potenciales. Muy bien. Y luego tenemos la selección de la banda de operación, ¿no? Como sabemos, las redes WiMAX operan con bandas con licencia como la de 3.5 GHz y hay bandas sin licencia como la de 5.8 GHz, ¿no? Estas son empleadas en telecomunicaciones y requiere técnica de modulación digital, ¿no?, de banda ancha. Entonces, ya según el cliente o el punto de estudio que vamos a hacer, elegimos una de esas dos, ¿no?, de esas bandas de ancha, y a continuación procedemos con la simulación. Entonces, para no hacer la exposición, vamos a ir con un modelo de estudio que sería un campus parecido al nuestro, como podemos ver aquí. Lo primero entonces que vamos a hacer es delimitar la zona. Como podemos ver aquí, podemos ver este campus y colocando unos puntos, como ya habíamos hecho con el GPS, podemos definir este círculo, ¿no?, con este diámetro y así aplicar los modelos que hemos visto, ¿no?, más adelante. Bueno, una vez hecho esto, como ya habíamos visto en los puntos anteriores, hacemos un cálculo de la demanda que va a haber según la zona. Por ejemplo, aquí en un edificio vemos cuántas personas van a tener acceso a esta red WiMAX y con eso ya podemos hacer un cálculo del ancho de banda. Aquí en el otro cuadro podemos ver los diferentes posicionamientos de estos edificios y las alturas que tendrían las antenas de estar en este edificio, ¿no? Muy bien, una vez visto esto, definimos el área de cobertura. Como podemos ver aquí, la letra P representa la potencia de la señal en las distintas zonas geográficas del mapa, y en pocas palabras esto representa lo mínimo de sensibilidad, ¿no?, con lo que debe contar los equipos del suscriptor para recibir esta señal y aprovechar al máximo la red, ¿no?, la red WiMAX. Como podemos ver, el campus queda dentro de esta área rosada que nos dice que está en un área óptima, ¿no? Esta es un área según el caso de estudio, 1.42 kilómetros, y entonces queda dentro el campus o nuestra área de estudio. A continuación vamos a ver el cuadro que se inserta en un simulador, en este caso el Network Simulator 2, la versión 2, y podemos ver o calcular los anchos de banda con los diferentes puntos o nodos que hemos propuesto, que en este caso serían 14, y aquí vemos un cuadro comparativo de lo que es el conocido como throughput, y que es la relación entre el número de paquetes recibidos y el tiempo total de envío, ¿no?, entre la estación base y los suscriptores a esta, ¿no? Como podemos ver, hay puntos como en los nodos 6 y 7 donde hay un ligero cambio, se podría decir, o diferencia, pero no es mucho porque el ancho de banda calculado ideal es de 10 megabytes y como vemos está en un estándar de 6.3, lo cual nos dice que es algo óptimo. Bueno, sin más que decir, para no alargar la exposición, vamos con los siguientes puntos. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación.
Saludos ingeniero, mi nombre es Paula Andrea Mendoza Ramírez, que en este caso le hablará sobre las redes de área extensa inalámbrica WWAN en caso de sistemas satelitales. Como concepto tenemos de una red WWAN, se refiere a una red de área extensa inalámbrica que permite conexiones de zonas geográficamente distantes, que podemos distinguir dos tipos: WWAN fijas, que pueden ser utilizadas de dos tecnologías, que son los radioenlaces y satélites. Las radioenlaces, utilizando, se pueden conectar en redes separadas geográficamente con diferentes bandas del espectro electromagnético, que pueden ser de un punto a multipunto. Luego tenemos los satélites. Los satélites son de comunicación que cubren una gran parte de superficie de la Tierra, tiene un gran ancho de banda y consta de una transmisión que es independiente de la distancia, que representan el inconveniente de los retardos y la propagación de la señal. Como tenemos WWAN móvil, que es el terminal que envía y recibe información que está en movimiento. En estas redes normalmente hay muchos usuarios conectados simultáneamente a accesos múltiples que utilizan los servicios. Actualmente en Europa existen diferentes tecnologías de redes móviles agrupadas por generaciones, igual que se ve aquí, ha llegado trascendente en Bolivia. Tenemos la 1G, que es de servicio básico de telefonía analógico. Luego tenemos la 2G, servicio básico de telefonía digital, GSM, más mensaje de texto. Luego llega el internet móvil en 3G, que también se subdivide. Hay un leve de velocidad que es 3.g. Luego encontramos el 4G, que es banda ancha real, y luego encontramos que es 5G, que es el Internet de las cosas. Como se puede ver en la imagen, se puede observar la trascendencia que ha tenido estas tecnologías a nivel mundial. Luego tenemos los elementos del sistema de comunicación satelital, que se componen en la siguiente forma: de satélite que constituye el punto central de la red, y su función es la que debe establecer comunicaciones entre los diversos puntos de la zona. Luego tenemos el centro de control, que también se le llama TTIC, telemediación, telemando y control, que realiza los trabajos desde la Tierra, el control del satélite. Luego tenemos la estación terrena, que forma el enlace entre el satélite y la red terrestre conectada al sistema. Un sistema puede operar con algunas formas de decenas o centenas de ellas, dependiendo de los servicios brindados. Hablaremos sobre los segmentos del sistema de comunicación satelital, que tenemos el segmento espacial, que está compuesto esencialmente por conjuntos de repetidores de señales o radioeléctricas o transpondedores, y por sistema de apoyo. Los equipos de comunicaciones, incluyendo antenas, repetidores, constituyen la carga útil del satélite. Luego tenemos el segmento terrestre, que está compuesto por las distintas estaciones terrenas destinadas a la recepción y transmisión de señales mediante la utilización de satélites de comunicación. Existen dos tipos de estaciones terrenas. Los diferentes matices que se ofrecen en la práctica están dados según el servicio a las que estén destinadas. Se puede mencionar la siguiente: estación máster, la que se encarga de la gestión del sistema habitualmente, que se encuentra en el nudo principal de la red. Luego, los países con mayor capacidad de poner satélites en órbitas geoestacionarias son Francia, Estados Unidos, Japón, India, China. Solo Estados Unidos, NASA, y Francia, Arianespace, colocan satélites de terceros en países en órbita. Luego hablamos de las redes satelitales. Como sabemos muy bien que la red satelital, un satélite, ¿no?, puede definirse como un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, que recibe señales generadas en la Tierra y las que amplifica y las vuelve a enviar a la Tierra, ¿no?
y ya sea el mismo punto donde se originó o una señal u otro punto distinto. Las características que tienen las redes satelitales son las transmisiones realizadas en alta velocidad en gigahertz, son muy costosas, por lo que su uso es muy limitado en grandes empresas y países, que en este caso, si hablamos sobre el satélite de Bolivia, tiene la duración dentro de 5 o 8 años de duración, estando en el espacio, años de vida, luego que rompe distancia en el tiempo. Esas serían las características que lleva un satélite. Hablando sobre los elementos de las redes satelitales, tenemos los transponders, que es un dispositivo que realiza la función de recepción y transmisión. Las señales recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a la Tierra, para evitar así interferencias que les cambia la frecuencia. Luego tenemos las estaciones terrenas, que controlan la recepción con el satélite y desde el satélite regula la interconexión entre terminales y administra los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de transferencia. Luego tenemos la estación receptora, que recibe la información generada en la estación transmisora y retransmitida por el satélite. Hablando de los servicios satelitales, tenemos el servicio FSS, que son fijos y que son de comunicaciones de punto o multipunto, que trabajan con la banda de 6/4 GHz banda C, 8/7 GHz banda X, 14/12 GHz banda KU y 30/20 GHz banda KA. Luego tenemos los servicios móviles, que son comunicaciones también de punto a multipunto, que son de tipo móvil marítimo, MMS, servicio móvil aeronáutico, servicio móvil terrestre, y tenemos la banda de 1.6/1.5 GHz banda L, 30/20 GHz banda K, KA, y luego tenemos los servicios de difusión BSS, que es comunicación punto multipunto, estación receptora, estación transmisora receptora, varias receptoras. El único usuario es de entrada para la distribución de señal CATV, televisión directa al hogar. Las bandas que trabaja es de 12 GHz, solo downlink. Con eso concluiría mi parte de exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jenny Mercado Pardo y en esta oportunidad yo le voy a explicar ejercicios de antenas satelitales. Para esto vamos a resolver un ejercicio de cálculo del enlace satelital del departamento de Cochabamba hacia La Paz. Entonces, para nuestro cálculo de pérdida por propagación, distancia satélite a las estaciones A y B, tenemos una fórmula de pérdida de propagación es igual al radio de la Tierra al cuadrado más el radio geosincronicidad del satélite menos el doble por el radio de Tierra por el radio de geosincronicidad por el coseno de C elevado a 1/2. Entonces, como ya habíamos mencionado, R va a ser el radio de Tierra, que maneja un valor constante de 6.371 kilómetros. El radio de geosincronicidad del satélite tiene un dato de 42.164,57 kilómetros. C, que llega a ser el coseno de -1, coseno de, en este caso E1 es la latitud de la estación terrena, por el coseno de ES, que sería la longitud del satélite, menos E, que llegaría a ser longitud de la estación terrena. Entonces, comenzamos con nuestros datos del problema. Para los datos del problema para la estación 1, tenemos una latitud de estación terrena de 16,3, para la estación 2, 17,6 y para la estación 3, 17,78. Para nuestra longitud del satélite, este dato es constante y manejamos 16,8 para los tres problemas. Y por último, para la longitud de la estación terrena, para la estación 1, 68, para la estación 2, 66,2 y para la estación 63,2.
Entonces comenzamos encontrando la incógnita de C, donde va a ser, como habíamos dicho, coseno de menos 1 por coseno de la latitud de la estación terrena menos por coseno de la longitud del satélite menos la longitud de la estación terrena. Entonces vamos a reemplazar los datos ya antes mencionados y nos va a salir un resultado de 50,7 para la estación A. Lo propio hacemos para la estación B y nos sale un resultado de 52,7 y para la estación C nos sale un resultado de 55,6. Entonces, comenzamos con el inciso A. Distancia de la estación terrena maestra hacia el satélite, donde tenemos una pérdida de propagación que va a ser igual al radio de la Tierra al cuadrado más el radio de geosincronicidad menos el doble por el radio de la Tierra por el radio de geosincronicidad por coseno de C todo a un medio. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos un resultado de 38.447,87 kilómetros. Para el inciso B, que es la distancia del satélite a la estación terrena remota B, tenemos nuestra fórmula, que es la misma de arriba. Reemplazamos los datos y nos sale un resultado de 38.638,72 kilómetros. Para nuestro inciso C, la distancia del satélite en nuestra estación terrena remota, reemplazamos nuestros datos y nos sale un resultado de 38.918,65 kilómetros. Entonces, para nuestra pérdida en el espacio libre, tenemos la pérdida por propagación del lado ascendente, donde usamos la fórmula de la propagación, que va a ser igual a 4pi por la pérdida de propagación al cuadrado sobre los decibelios. Para este ejercicio nosotros necesitamos pillar la longitud de la onda, donde sabemos que la longitud de la onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia dada en el problema. La longitud de onda es a C sobre F, donde C va a ser un dato constante que es 3 por 10 a la 8 y la frecuencia es un dato que nos da en el problema de 14 por 10 a la 9. Dicho esto, el resultado es 0,021 metros. Entonces, empezamos a reemplazar esto en la fórmula y nos va a salir un resultado de 0,021, como podemos observar. Pasado a decibelios, esto va a ser 207 decibelios. Hacemos lo mismo para la estación remota B. Aplicamos nuestra fórmula de propagación. Encontramos nuestra incógnita de lo que es longitud de la onda. F va a ser frecuencia, que va a ser un dato que nos va a proporcionar el ejercicio, que va a ser 12 por 10 a la 9. Va a salir dividido, esto va a salir 0,025 metros la longitud de la onda. Reemplazando mis valores, esto va a dar un resultado final de 205,7 decibelios. Lo mismo hacemos para la estación remota C. Reemplazamos en la fórmula, primero pillamos nuestra longitud de onda, luego lo que hacemos es reemplazar nuestros datos ya encontrados y pasados a decibelios, esto va a quedar 205,8 decibelios. Por último, tenemos la ganancia de la antena, donde tenemos una ganancia o un porcentaje de 65, un diámetro de 4,5 metros y una frecuencia de 14 GHz, donde la ganancia de la antena va a ser igual al porcentaje por pi por el diámetro al cuadrado sobre la longitud de la onda, que ya habíamos usado en ejercicios anteriores. Esto me va a salir un resultado de 712.804,76. Pasado a decibelios, el resultado es 58,5. Gracias.